Por eso he querido saludar a un colombo-israelí para analizar esta situación. Él se llama Harry Korem. Don Harry, buenos días. Muy buenos días, don Julio. Don Harry, ¿usted dónde nació o sus padres de dónde vienen? Mis padres provienen, mi papá es alemán, mi mamá lituana. Ambos se encontraron en Colombia y al casarse entonces yo vine al mundo más tarde. He vivido en Colombia de la misma manera como he vivido en Israel. Conozco las dos caras de la moneda y me duele mucho lo que está pasando aquí últimamente, porque ni Netanyahu es Israel, ni el señor Petro es Colombia. Ambos son entes efímeros, pasajeros, que dejarán las políticas de sus países, al no ser que alguien quiera apoderarse o aferrarse a esos gobiernos a la fuerza, pero supuestamente ellos tienen que desaparecer dentro de muy poco tiempo. Los días de Netanyahu ya están contados y creo que si no hay cambios, entonces el señor Petro tiene que gobernar otros 2 años. Sí. En mi opinión, lo que ambos creo que están despertando el antisemitismo. Netanyahu a su manera y el señor Petro también a la suya, con sus diferentes públicos. Yo me alerté cuando escuché las declaraciones del señor Petro en la Plaza de Bolívar, en donde se aprovechó de una tarima, de un escenario que no le pertenecía a él naturalmente. Se apoderó de ese escenario de la misma manera como lo hacían Hitler, Stalin, Goebbels, en los tiempos pasados, Mussolini. Todos eran gente de tarima y de balcones, y todos también sabemos hoy en día, por la sabiduría que la historia nos otorga, cómo terminaron esas personas. No creo que ninguno tuvo un final feliz. Pero instigar ante un pueblo que supuestamente tendría que haberse reunido a celebrar el Día del Trabajo y a entonar el himno internacional socialista, y de una forma muy populista castigar al pueblo de Israel, en vez de que destacara la contribución trabajadora de los inmigrantes judíos aquí en Colombia, que formaron empresa, banca, entes financieros, comercio, industria, y que Don de Harry, ellos dependía. Sí, señor. es que ahí surge la pregunta. El presidente de la República ha expresado sus profundas diferencias con el señor Netanyahu. No es la primera vez que lo hace. Y esa posición no es exclusiva del presidente Petro. Muchos líderes en el mundo comparten lo que piensa el presidente Petro de lo que está pasando con Gaza. La pregunta es, ¿la protesta del señor presidente debe circunscribirse al señor Netanyahu o debe, ante la insistencia del señor Netanyahu, por ejemplo, en las últimas horas, de no aceptar un acuerdo de paz o un acuerdo de liberación de los rehenes contra presos palestinos? Si el señor Netanyahu ya no es que le haga caso al presidente Petro, el señor Netanyahu no le está haciendo caso a su más importante aliado, que es Estados Unidos, el presidente Petro lo que debería haber hecho entonces es lo que venía haciendo, criticar, cortar relaciones con el presidente Netanyahu, pero no interrumpir las relaciones entre los dos países. De ninguna manera tenía el permiso moral, ético, el señor presidente de la República Petro, de cortar las relaciones con Israel. Una relación de aliados de casi 70 años no se corta por el capricho momentáneo de un líder, digámoslo así, emergente, que ha solamente estado en el poder en Colombia durante los 2 últimos años. Yo voy aquí a destacar unos datos estadísticos. Hay conflictos adicionales paralelos en el mundo, y mencionaré, por ejemplo, el conflicto de Yemen, en el cual han perecido 233,000 vidas.
Hay otro conflicto muy grande en Etiopía, donde han perecido 600,000 vidas. Si es que el señor Petro es tal humanista, ¿cómo puede ser que él omite desastres humanitarios de tal magnitud y se concentra únicamente en el desastre que está pasando con el Estado de Israel? Y yo creo que la respuesta aquí es muy obvia. Se sabe que Israel atrae atención mediática, y siendo a las malas o a las buenas con Israel, él estará debajo de las luces de los proyectores. Yo creo que él tiene aquí únicamente un interés populista, porque si fuera tan humanista, tan humanitario, entonces no debería pasarse de largo los conflictos de Rusia, Ucrania, lo que ha pasado en Venezuela y sigue pasando, es inadmisible. Y si es que menciona aquí esos dos masacres, genocidios inmensos de Yemen y de Etiopía, 600,000 muertos, entonces ¿dónde es que se le olvidaron al señor Petro si es tan humanista? Así que yo creo que Petro lo que está haciendo es pescar en un río revuelto. Él está incitando como un Maquiavelo a la división de clases, división de pueblos, al odio, a la violencia, y esa es mi respuesta con respecto a su pregunta. Y si es que tengo que completarla con algo que no hice, por favor, me gustaría saber su opinión también. Y queríamos escuchar su opinión, como escuchamos muchas opiniones, estamos oyendo todo tipo de versiones desde el lado y lado del conflicto. Nos parece importante escuchar a un colombo israelí como usted hablar de este problema que deseamos se supere muy pronto. Don Harry, feliz mañana y muchas gracias. Le agradezco muchísimo por darme este escenario. Muchas gracias. Ojalá tengamos la paz entre los pueblos y que olvidemos tanto odio que están despertando personas individuales y causándole daño a sus pueblos. Muchísimas gracias.